¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? El título de este video, un poco curioso, el título, dice así: ellos solo quieren vernos sufrir. Así es. Y antes que nada, antes de comenzar con el video del día de hoy, ustedes están viendo imágenes de un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden ver al carismático líder, al Führer, Adolf Hitler. Pero en fin, tiene algo que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como lo dije, ellos solo quieren vernos sufrir. Desde hace tiempo, casi desde los inicios de la humanidad, han existido hombres que bajo sus condiciones han tenido el poder de dominar a muchas personas. Y esto de hablar del poder de dominar y en realidad del poder, por ejemplo, desde una forma de Foucault, este autor francés, pues sería muy difícil, pero esto es por decirlo de alguna forma. Pero en fin, desde hace mucho tiempo ha existido en ese ser, en el hombre, en algunos en especial, y es curioso esa élite que ha existido, pero ha existido esas ansias de dominar. Gracias a los avances tecnológicos, gracias a la mente humana como tal, en sus avances materiales, en cómo prosperó su vida, en ciertos factores, pues esas ansias de dominar han crecido y han crecido. Más y más y más, y han sido más y más efectivas. Ese es el pilar de la teoría de conspiración. No son las Torres Gemelas, no como tal, no es la guerra de Irak, no es ninguna de esas teorías de conspiración. La madre de las teorías de conspiración es que existe una élite, un grupo que se encarga de gobernar al ser humano. Y esto, si lo vemos desde un lado de verdad muy exagerado y fantástico, pues no. Fantasioso no va a ser como en películas, obviamente, etcétera. Pero bueno, la verdad es que sí hay un grupo como tal. No es una Matrix como la película, totalmente así, pero sí hay un grupo que se ha encargado de controlar al ser humano. Se ha encargado de financiar a países para que esos países puedan invadir territorios, puedan hacer desastres, puedan implantar un sistema económico o una ideología, y después se han encargado de abandonar esos países para habitar en otros. Ese poder al que me refiero, ese grupo al que me refiero, esa élite, no tiene una nacionalidad como tal. Esa es la teoría de conspiración. Estamos viendo imágenes de la Segunda Guerra Mundial porque precisamente esa élite, ese grupo, se encargó de financiar al Tercer Reich, al imperio alemán. Y si ustedes no lo creen, es cuestión de que solo lo investiguen. Yo aquí les puedo decir los nombres y años, y ustedes saben que los videos que yo hago son así. Pero de nada va a servir porque se lo van a tragar y no se lo van a preguntar. El chiste es que ustedes lo investiguen. Las personas que financiaron a Hitler, a quien estamos viendo en estos momentos en una alfombra roja caminar, un estado absorbido por este fascismo, imperialismo también, muy agresivo, totalitarismo le llaman. En fin, esos hombres que se encargaron de financiar a Hitler fueron los mismos que también financiaban a Estados Unidos, posteriormente a la URSS incluso.
Y esto, pues, vamos, solo le voy a poner un ejemplo. Tienen que ustedes investigar los nombres y todo esto, pero el imperio alemán se caracterizó, bueno, estoy hablando ahorita del partido nazi ya como tal, cuando estaba en el poder político, ¿no? En la escala política alemana. Se caracterizó porque sus científicos eran, vamos, enormes, gigantes, muy buenos. Diseñaron aviación y ciertos coches muy, muy buena. Pero había un problema. El caucho de las llantas, ustedes pensarán que es cualquier cosa, pero ¿cuántos coches hay? ¿Cuántos aviones hay? El caucho como tal, como lo conocemos, el que se utiliza para las llantas, no sale de un árbol como tal, a lo que me refiero. Tendrá sus procesos ahí naturales, ¿no? Cosas que intervienen, pero no. Alguien se encargó de patentar todo ese invento, se hizo millonario con eso. Y en fin, alguien tiene una empresa que tenía que vender ese caucho para los automóviles. Mismos automóviles, ese caucho lo utilizaban los automóviles nazis, ingleses, los gringos. Es decir, he ahí el punto. Ese poder no se encarga como tal de la política, no está en los partidos. Ese poder es el comercial. Ese poder, me refiero, esa élite, ellos son los burgueses. Esos son, ese es el imperialismo. Esa élite comercial. Los banqueros, por decirlo así. Pero no los banqueros de renombre, ni los ricos de renombre. Atrás de ellos hay alguien más. Muchas personillas que se encargan de todo eso. Y eso de la Segunda Guerra Mundial es solamente para darles un ejemplo. Sí. Eh, Esto, como lo dije, muchas veces es llevado a la exageración. Y muchas veces, muchas personas dicen que esto es solamente la conspiración, la conspiranoia, los conspiranoicos, pero no, es la historia. Y si no tenemos un estudio de la historia, eso es lo que falta en estos días, darle un papel a la historia. Si no somos conscientes de la historia, no podemos ser conscientes de lo que somos. Y consciente en un término también vulgar. No quiero entrar en polémicas, ¿no? Con ese concepto, tendrá muchos. Pero esto es historia, esto está ahí, tenemos que estudiarla. Y hay muchos ejemplos como de la Guerra Mundial, pero ese es el punto. Hay una clase, y esto es con lo que voy del título del video, hay una clase, una élite, un grupo que se encarga de hacer guerras, de hacer enfermedades, de hacer vacunas, de venderlas, de que conquistar países, conquistar naciones, de violar los derechos humanos. Y no los derechos humanos inventados por la ONU, porque también ese poder, esa élite, ese grupo, se encarga de crear gobiernos, instituciones, asociaciones, etcétera. La ONU sí tendrá sus cosas, sí influye en muchas cosas y hace mucha humanidad, pero la ONU es una porquería, es una mierda. La ONU es una élite, es un grupo que responde a ese al que hablo yo. Ellos solo quieren hacernos sufrir. Ellos generan el malestar en la población. El malestar económico que responde a una neurosis enorme en el ser humano. Ellos se alimentan del sufrimiento humano. Pero vamos a triunfar.